Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el cabello, el vestido, los zapatitos de la muñeca y la crinolina. ¿Ok? Vean, mide 25 centímetros de alto. Es una petición de una suscriptora, Sandra. Muchas gracias por tu donativo. Vean. Yo les subo este tipo de videos también porque a ustedes les sirve para hacer la ropita de este tipo de muñecas. Ya les subí el cuerpo base de 25 centímetros de alto y solamente les voy a ir subiendo más para hacer la ropita. ¿Ok? Espero que te guste, que me sigas apoyando, veas mis videos completos con todo y comerciales. Eso me ayuda muchísimo. Que hippie es mi video. Eso es gratis y es para que YouTube me recomiende el reloj. Espero que te guste y que compartas con las personas que les gusta tejer. Y si quieres hacerte miembro de mi canal es por $1 al mes o dándome un donativo. Es un corazoncito que sale por aquí que dice comprar. Súper gracias. Eso es para que me hagas un donativo de lo que tú gustes. Espero que te guste este tutorial de la ropita para una muñeca de 25 centímetros de alto. Hola, pues aquí comenzando a hacer el outfit de la muñequita que me pidieron. Saludos, Sandra. Si eres Sandra, ¿verdad? Ay, perdóname, es que tienes un nickname diferente al que es tu nombre, pero miren, ella me pidió para su mami, hacer a su mami, pero el vestido que tiene es muy pin-up, así creo que se dice, ¿no? Es antiguo, como de los 60, hermoso. Voy a ver, lo voy a hacer o tratar de hacer con estambre cristal en rojo, porque el vestido es rojo. Los zapatitos los voy a hacer en brisa, color blanco con adornos en rojo. Y el cabello va en color negro. Voy a usar un accesorio que creo que es muy raro que bueno, no es raro que lo use yo, sino es raro porque lleva un reloj de pulso en la mano. Voy a utilizar eso. Voy a usar este estambre negro para hacer la correa del reloj porque es negro. Y no sé si usar algunos otros detallitos que tengo a la mano porque su cabello está recogido, pero o sea, tiene una manera de peinarse muy distinta. Entonces voy a tratar de imitar el peinado de todo, así que ténganme paciencia porque esto es un reto. Voy a usar tul en color blanco. Ahorita no lo he bajado, pero voy a usar tela de tul. Y se las muestro más adelantito. Y para que ustedes en su país sepan qué tipo de tela es. Y creo que ya. Vamos a comenzar con lo del vestido. Ok, también vamos a utilizar, en vez de brisa, voy a usar estambre cristal en blanco con dorado, porque el otro es rojo con dorado. Entonces voy a usar para los zapatos en cristal blanco con dorado. Ok, también vamos a necesitar cristal en tono gris para el reloj, porque con negro se ve como muy tosco. Y entonces le voy a poner este tono. Si tienes negro y tú quieres ponerle negro para la correa del reloj, es a tu gusto, ¿sale? Pero es en cristal. Ok, miren. Este es el tul
que les menciono, vean, para hacer la crinolina del vestido. Espero que sí sepas qué tipo de tela es. Y es así, miren, así, finita. Y de hecho se usan para las crinolinas. Pero esta está más delgadita que esta. Entonces voy a ver cuál de los dos uso. Pero esta es la tela que necesitamos para el fondo de la muñequita. Ok, voy a utilizar un gancho de 2 milímetros porque necesito que sea algo fino para poder tejer este tipo de estambre. Ok, vamos a tejer 30 cadenas. Vean, voy a tejer 30 cadenas. Este siempre me cuesta al principio, no sé por qué, pero vean, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, más una. ¿Por qué lo vamos a medir así? Miren, voy a medir lo que es debajo de las axilas. Voy a medir. Se los voy a enseñar para que ustedes lo hagan con cualquier otro tipo de muñeca. Miren, queda así. Va a quedar un poquito separado de aquí al final. ¿Por qué? Porque cuando uno teje los puntos bajos, esto aumenta de tamaño. Entonces, como ya tejí una más de las cadenas, a partir de la segunda cadena, tejo puro punto bajo. Vamos a hacer el top. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo tejo, ay, perdóname, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tejí la primera vuelta. Me lleva un poco más de tiempo porque está muy finito el vestido. Entonces, giro el tejido, subo con una cadena y vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos de la vuelta 2 ala. Y aquí te dejo el número que es de la vuelta, del número de vueltas, porque ahorita pues no lo tengo, pero te lo dejo aquí. Y vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 14 y vean. Así. ¿Ok? Sé que me van a decir, es que queda muy justito. Sí, pero miren, voy a ir apretando. O sea, cuando los una, esto va a ir así. ¿Ok? Entonces, ya que estoy en la vuelta 14, la vuelta 15, giro. Ahí está. Giro,
subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. No necesito contar cuántos puntos son. ¿Ok? Según yo son 15 veces, pero no sé. Es 1, 2 y así. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. Vuelta 16. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo. 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Así. No estoy contando. Si se dan cuenta, no estoy contando. Es para que ustedes, o sea, lo hagan en el, haciendo lo mismo. Si lo quieres para otro tipo de muñequita, o sea, va a funcionarte, ¿ok? Mides lo que es el entalle y vamos a agregar aumentos en las siguientes vueltas para que quede muy amplia la falda y quede como las que se usaban cuando en la onda vaselina, ¿se acuerdan? Que se ven como ampón, así va a quedar. Ok, miren, ya está agarrando forma. Vuelta 17. Vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Espérenme. Ahí está. ¿Saben que sí está quedando como yo quiero? Que quede finito. Entonces, sí necesitaríamos meterle estambre delgadito para que quede la ropa finita y no quede como, no sé, tiesa, no sé cómo explicarles. Pero, vean, lo tejo y regreso. Y va agarrando forma. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Y es que, vean, va agarrando el vuelito que quiero que agarre. A ver. Vean. Aquí se ve. ¿Sale? Entonces, quiero que quede ampón el vestido. El término ampón es que quede con mucho vuelo la falda. Y vean, así. ¿Ok? Vuelta 18. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado. No es cierto. No, nada más giramos el tejido. Aquí no hay punto deslizado. Entonces, 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren cómo va agarrando el vuelo. Entonces, vuelta 19. Giro el tejido, subo con una cadena y tejemos 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 3, 4,
5 y un aumento. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Esta va a ser la última vuelta de aumentos. 3, 4 y 5 y el aumento. Es que van a ver que empiece a notarse ahora sí el vuelo. Miren, vean cómo se va haciendo. Cuando te pase esto es cuando ya es momento de parar en aumentos y vamos a, déjenme tejo esta última vuelta de aumentos y regresamos. Miren, así va a ir. ¿Ok? Entonces, dejen de la vuelta 20 a la vuelta, y aquí te lo pongo, porque quiero que llegue hasta aquí, como por aquí, el vestido. Y entonces ahora sí vamos a hacer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar la vuelta, giro, y esta va a ser la vuelta 20. Estoy pensando con qué marcarla porque, adivinen qué, está muy pesado el contador. A ver, dejen veo. No, sí, sí aguanta. Entonces, lo tejo y regreso punto por punto. ¿Ok? Así. Vean, me tarda un poquito porque como luego se me zafa lo dorado, necesito tener cuidado, pero déjenlo tejo y regreso. Ok, miren cómo va el vestidito. Era la idea que tenía y entonces vean, si va quedando, vamos a tejer otras vueltecitas más. A ella le llega como por aquí, entonces sí me estoy tardando porque como la puntada, el gancho es muy pequeño y el estambre es muy delgado, me estoy tardando en, o sea, es que tengo que tener otra presión al tejer. Entonces, pero vean, vamos bien. De hecho, el vestido lleva una franjita aquí que atraviesa toda la espalda y los hombros. Todavía nos falta, pero vean, va quedando así como tal cual como lo quería, de ampón. Y entonces, vamos a seguir tejiendo, pero quería mostrarles cómo va quedando, ¿ok? Y entonces, la crinolina va a ir por abajo, ¿ok? Pero ahorita vamos a terminar el vestido. Ok, miren, quedó hasta la vuelta 34. Y entonces voy a unir el vestidito. Rematé dejando estambre para poder cerrarlo. Si no dejaste estambre, no te preocupes. Corta un pedacito y lo unes. Entonces, vamos a tomar la orilla del vestido y vamos a unir. Uno toda la parte de atrás, así. ¿Ok? Vamos a unirlo y regreso. Ok, para los hombros vamos a tejer 36 cadenas más una.
Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. ¿Ok? Así, punto por punto. Es que cuando tejo con gancho más delgadito, soy muy lenta. Porque luego no me gusta cómo quedan abiertos los puntos y entonces lo desbarato y lo vuelvo a hacer y así estoy. Pero vean, no me gustó. Entonces vamos a tejerlo y regreso. Bueno, vamos a tejer de la vuelta 1 a la 4 punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Rematamos dejando estambre suficiente para coser. Miren, ya lo terminé y esto va así. ¿Ok? Entonces, pero estoy viendo que lo voy a rematar en corto para pegarlo porque no se puede coser. O sea, se va a notar raro. Entonces, remato. Acá también. Y vamos a pegarlo así. Miren, aquí va a ir así. Así está el vestido. Entonces, voy a pegarlo. Pero espérenme. De aquí, un poquito en el hombro. Así. Pongo un alfiler. Acá atrás pongo silicón en la orillita del vestido y hago esto. Un poco en el hombro y aquí. Así. Pongo alfiler y acá atrás voy a poner alfileres para que no se levante. ¿Ok? Con cuidado porque como está delgadita la muñeca, sí te atraviesa el alfiler. Ahí está. Y entonces ya quedó el vestido. Miren. Ay, me encantó hacerlo con este material. La verdad se ve tan bonito. Entonces voy a hacer la crinolina. Miren, voy a cortar más o menos de la cintura para abajo. Son 7 centímetros. Entonces vamos a cortar una tira de 7 centímetros. Más o menos. Que sean 8 centímetros. ¿Saben por qué? Porque voy a... No, sí, 7. Es que les iba a decir que voy a usar 1 centímetro, pero no. Con 7.5 queda bien. 7.5 centímetros. Porque miren. Voy a hacerlo doble. Pongo el alfiler. Así. Lo doblo. 7 centímetros más o menos.
Este se corta así, miren. Tiene que uno ir midiendo 7.5. Y así se va uno. Yo creo que vamos a poner como 1 metro. No, un poquito menos. El chiste es que se vea que se vea abundante. Eso sí, ya ustedes lo van viendo conforme van bien, avanzando, ¿ok? Entonces, y luego nada más lo cortamos por aquí abajo, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Espérenme, así. Ok, entonces ya quedó. Y aquí a la mitad, aquí, vamos a hilvanar. Así. Hilvanamos, dejando suficientes hilo de coser para que podamos manipular el ancho de la cintura. ¿Ok? No se preocupen tanto de la altura del tul, porque podemos recortar y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, hilvano toda la tira. Y creo que sí es como 1,5 metros, pero pues vamos a ver. Dependiendo al tul que consigan, yo conseguí el más delgadito. Y es que la verdad, me lo regaló mi cuñada. Le sobró de algo unos adornitos que hizo y me lo regaló. Y entonces no sé cómo lo pidió, pero vean. Y se va hilvanando esto. ¿Ok? Y esto va a ir aquí abajo. Así. Miren, sobresale un poquito, pero... Ay, aunque se ve bonito. Pero, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, lo termino de hilvanar y regreso. Ok, miren, así quedó. Y sí fue 1,5 metros. De 7.5 centímetros más o menos. Y entonces, vamos a hacer esto. Ay, esperen. Ok. Levanto el vestido. Coloco la crinolina. Así. De tal manera que rodee la cintura de la muñeca. Así. Y me voy a la orilla. Y vean, estoy ajustando con el hilo el ancho de la cintura. Y rematamos. Así. ¿Ok? Y espérenme. Ahí está. Vuelvo a rematar. Y vamos a pegarla. Así. La voy a pegar en la cintura. Vean. Con mucho cuidado, porque
este paso sí es un poco complicado. Arribita del calzoncito, levanto, levanto, levanto. ¿Ok? Si quieren podemos poner alfileres para que no se muevan. Y necesito que se seque. Levanto el vestido. Levanto, levanto y ya quedó. Así. Por eso cuando me piden llaveros, digo, híjole, ahí sí paso sin ver porque la verdad es muy complicado. De por sí, ahorita es complicado por el tamaño de la muñeca. Y a mí me gusta mucho hacerlos en grande por este tipo de cosas. Entonces, bajamos el vestido. Y ahorita que seque, le recortamos el excedente. ¿Ok? Podemos dejar un poquito de crinolina que se vea y se va a ver bonita, pero vean, esto es lo que le da la forma al vestido, la crinolina. Y entonces te vas a la parte de atrás y empiezas a cortar. ¿Ok? Miren, con que se asome tantita la crinolina, se ve bonita. ¿Ok? Entonces lo recorto y regreso. Ok, voy a hacer el reloj que lleva en la mano izquierda y voy a usar cristal en color gris y el circulito le pinté manecillas y cositas así. Entonces, esto lo puedes hacer para cualquier muñeca, nada más cuentas las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, espérame. Ay, se me desbarató. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Según yo con 10. A ver. Sí, con 10 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. Ay, me está gustando. De veras que no pensé que me gustara tanto este material para el vestido. Y sí, le da otra caída a la ropa. Entonces, no me está gustando. Voy a ir juntando dinero para comprar en colores mate el estambre angorita, ándale, pues, cristal. Y sí, me cuesta más trabajo tejerlo, pero quedan más bonitas las muñecas. Y la ropita pues queda mejor. Así. Miren. Y rematamos. Entonces, lo que voy a hacer es que hago un amarre aquí con estas dos puntas. Al cabo va a quedar abajo del reloj. Vean.
y voy a pegarlo aquí, de tal manera que el reloj quede viendo hacia el frente. Vean. Así. Y le pongo un alfiler con cuidado, porque esto sí atraviesa. Y otro alfiler. Entonces dejo que seque y luego ya pegamos la carátula del reloj. Ok, miren, ya hice el zapatito. Ay, me encantó. Pero, bueno, mientras pego la carátula del reloj, les cuento. Yo había escogido el color, el blanco, en brisa, en estambre brisa. Pero adivinen qué, queda muy tosco. Muy tosco. Ay, vean el reloj. Es que la señora usa reloj. Ay, que ahora me sorprende que ya nadie usa reloj. Que por el celular. No, y yo sigo usando mi reloj. Me encantan los relojes. Ah, les iba a decir que soy anacrónica. Y vean, pues resulta que al hacer el zapatito queda muy tosco con el estambre brisa. Miren, es demasiado lo grueso comparado con con el cristal. Entonces me acordé que tenía poquito cristal. Dije, pues a ver si me alcanza. Sí, sí me alcanzó. Entonces voy a usar estambre cristal en vez de brisa. Y queda más bonito, miren, porque queda delicadito. Y le combiné el rojo del vestido en el zapato. Ay, pero miren qué hermosa. Ay, no, me está gustando. No, lo complicado es el peinado. Porque ven cómo se usaba antes el peinado. A eso le tengo miedo. Pero espero que sí se pueda. Ok, vamos a comenzar el zapatito tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, para la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Si se fijan, tejo hasta más despacio porque es que quiero mantener el pulso igual para que no se vea con hoyos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 5. Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Miren, es que se le aflojo y es donde se ve feo.
Y entonces pues tengo que repetirlo. Entonces, prefiero ir despacio y apretándole. Y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Vamos a tejer de la vuelta 6 a la 8, punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo, regreso, cierro, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 9. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. Una. Ay, perdónenme. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a cerrar con el punto deslizado, pero aquí voy a cortar y cambiamos a color rojo. Doblo la punta, cierro la vuelta con rojo, hago el amarre. Ahí está. Así. Y corto. Y vamos a hacer esto. Miren, a ver si se ve. Subo con una cadena y atravieso el punto, el último punto. Miren. Aquí, así. Jalo, atravieso el punto. Y así. Atravieso el puntito. Es que esta parte es un poco complicada porque está muy, muy delgadita el estambre. Y miren, atravieso donde está. A ver, déjenme ver si así se ve. Debajo de la cadenita que se formó, ahí atravieso. Miren, así. Aquí se ve mejor. Y entonces en cada punto voy jalando. Aquí sí tiene que ir un poquito aguadito. No tienen que apretar para que se vea bien. Y vean. Donde sale el estambre, ahí clavo y atravieso el punto y jalo. Lo tejo y regreso. Ok, ya en el último voy a abrazar la primer cadena que hice de rojo y hago un punto deslizado y luego ya remato. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Ya quedó el zapatito. Entonces, voy a esconder esto, el rojo, así. Yo tengo
la manía de que primero atravieso y luego ya ensarto porque resulta que luego es corto el hilo y no puedes ensartar y luego ya jalas. Entonces primero yo ensarto y luego ya lo jalo. Y vean, yo lo aguado un poquito, pero solo un poco. Y donde están las disminuciones, eso va hacia el frente. Y hago esto, miren. Y ya lo acomodo. Así. Y ya quedó. Ya quedaron los zapatitos. Y quedaron bien bonitos. Ya quedó el reloj. Ya quité los alfileres de la crinolina. Ay, me está gustando. Y vamos a hacer ahora el peinado. ¿Ok? Pero vean, se ve hermoso el vestido. Ahí está, ya quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el peinado. Empiezo cómo lo voy a hacer. Me faltan las cejas, pero eso lo voy a dejar al último por lo del peinado. Ok, para hacer el cabello vamos a utilizar angorita en color negro. Y regresamos al gancho número 3. Bueno, al gancho de 3 milímetros. ¿Ok? Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer los flecos. Necesito tejer 14 tiritas. Entonces hago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo puro punto bajo. Son 12 puntos bajos. Ok, a ver, espérenme, ahí está.
así. Y cuando terminemos la tira, vamos a hacer un punto deslizado. Pero espérenme. Así. Punto por punto. Aquí es el último punto. Y vean, aquí, a ver si así se ve. Aquí salí, entonces me voy a la siguiente y hago el punto deslizado. Y otra vez tejo 12 cadenas más una, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una, y a partir de la segunda cadena otra vez tejo 12 puntos bajos. Lo tejo 14 veces y regreso. Ven que les había dicho que 14, no, le puse 10 nada más porque no fue tan necesarias. No se preocupen, yo lo voy a poner en el video y vamos a pegar el cabellito. O sea, no te afecta que pongas las 14, pero ya se me hizo mucho. La verdad ya se me hizo mucho. Entonces vamos a hacer esto. Voy a pegar el cabellito así. Aquí. Aquí. Y procurando que el fleco quede a la mitad. Y vean, así. Si se fijaron, lo pegué de adelante hacia atrás para que yo pueda medir el fleco. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Divido 5 de un lado, 5 del otro. Y voy a poner silicón en las puntas. Vean, así como va. No los voy a acomodar que todos queden parejitos. No. Entonces, lo pongo aquí. Y le clavo su respectivo alfiler. Lo pego así. Clavo el alfiler. Si se fijan, no me fijo hacia dónde va el cabellito. O sea, si queda enroscado. Nada más le doy la forma como de onda. ¿A qué me refiero? Que aquí quede flotante. ¿Ok? Esta va a quedar igual. Así. Van 4 y la última, 5. Ok. Así. Y hago lo mismo del otro lado. Si tú quieres que en vez de que sea raya en medio el peinado y sea de lado, pasa 2 para este lado y 3 de un lado. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, miren, así va a quedar. Acá atrás va un moloquito, bueno, moloco, o no sé cómo le llaman, pero pues va recogido su cabello, pero ahorita lo hacemos. Voy a hacer de una vez las cejas. Vamos a hacerlas así sencillas. En color negro. A ver. Aunque se me hacía una señora como muy alegre, voy a hacerlas un poquito así sesgaditas. Y las mando a otro lado.
Y me van a decir, ¿cómo sabes? Pues es que en la foto tiene una sonrisa hermosa la señora. Entonces, no sé, yo de esa señora me quedé fascinada. De veras que es esas fotos que dices, órale, sí está guapa la señora. Y el señor también, es atractivo el señor. Y se ven muy bien juntos. Entonces quiero lucirme para que su hija los haga y diga, órale, sí es mi papi y mi mami. Y vean. Entonces, nos faltan las chapitas. Esas ya, ay, ay, ya las moví. Ya las moví. ¿Ok? Esas las voy a hacer. Ay, se me tiró todo el rubor en la bolsa. Ay, no. Y vean. Y ahorita hacemos el... No sé si ponerles... Ay, ¿saben qué? Vamos a ponerle aretes. Porque siento que sí sale con aretes en la foto. Entonces, vamos a buscar... Se los ponemos rojos para que se vea bonita. Ay, sí. Entonces, voy a ponerle aretes. Así. A ver. Ay, sí. Se vio mejor. Ahí está. Y se los iba a poner transparentes, pero no, miren, quedó mejor en rojo. Y y ya quedaron los aretes. Son detalles que van dándole vida a los amigurumis. Es que por eso me da coraje que me digan, es lo menos y tú, ¡ay! Te metí muchos detalles. Pero vean, de hecho creo que tiene una flor en este costado. Y creo que la tiene en amarillo. Es que la foto es antigua y se ve como... Ah, miren, aquí. Esta. Trato de hacerle zoom a todas las partes para ver los detalles. Y veo que tiene aquí una flor. En esa época, se usaban aquí, a esta altura. Los perritos, o en la cintura una flor, algo así. Sí, está bonita la ropa, pero se me hacía como incómoda, ¿no? Como que siempre tenías que estar muy apretadita para que se viera bonita. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer el molotito que va acá atrás. Ok, antes de que me llueva, porque se va a oscurecer esto, necesito hacer el moloquito, el molote, y tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Cierro. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. De la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok,
vamos a rematar 2, 4, 6, ¿ok? Ay, espérenme. Vamos a rematar, vamos a rellenar. Así. Y voy a coser en la parte de atrás. Así. Vamos a hilvanar. No, así. ¿Hilvanar? Sí, ¿verdad? Se dice así. Ay, de repente se me olvidan las palabras. Así. ¿Ok? Y vean, en la parte de atrás lo coloco así, a la mitad. Atravieso los dos lados. Así. Lo coso y regreso. Rematamos y ya quedó. Así. Así. Y ya quedó. Vean. Así. ¿Ok? Y ya terminamos. Entonces, ya quedó. Midió 25 centímetros de alto. Ay, no, me encantó. Me encantó. Espero que te guste, Sandra. Si eres Sandra, ¿va? De veras que fue una inspiración ver a tu mami en la foto junto con tu papi. No me sé la historia de ellos, pero no sé, se me hace que va a ser una historia increíble de amor. Entonces, no sé por qué, igual y le estoy romantizando, pero me inspiró mucho a hacer la muñequita. Espero que te guste. Mañana hago a tu papi. A ustedes les va a servir para hacer vestiditos, el tipo de peinado, porque ven que luego sí nos piden algo así, el reloj. Me encantó. Espero que les guste, que les haya gustado hasta lo de la crinolina, que es fácil de hacer. Y es una tela fácil de manejar en cuestión de que no tienes que hacer el dobladillo. O sea, me encantó, me súper encantó. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario, que te animes a suscribirte si no estás suscrito en mi canal, que si quieres hacerte miembro de mi canal por $1 al mes, me apoyarías muchísimo para yo comprar más material y seguir subiendo más tutoriales. Espero que te guste y nos vemos. Ten bonita tarde y felices tejidos. Bye.